En la semana número 5, con los alumnos de primero de secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Groman, vamos a trabajar la parte número 2 del Jurado Nacional de Elecciones. Profesor, el Jurado Nacional de Elecciones, según lo que vimos en la sesión pasada, vendría a ser un órgano autónomo de tipo electoral, ¿no? Decimos que es un órgano autónomo porque no depende y no tiene o no debe tener injerencia de ninguna otra autoridad o algún otro poder del Estado, ¿no? Su autonomía garantiza ética, moral, justicia en los resultados y en las causas que se amerita su participación. Entonces hay que tener presente que el Jurado Nacional de Elecciones es un órgano autónomo. Para hablar del Jurado Nacional de Elecciones tenemos acá el siguiente título. ¿Qué funciones desarrolla el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Qué funciones? ¿No? ¿Cuáles son esas funciones que desarrolla este jurado? Y el propósito de esta sesión es reconocer las funciones realizadas por el Jurado Nacional como un órgano electoral. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que entender es que el jurado es un órgano electoral autónomo. No debe ni permite tener injerencia de ningún otro poder del Estado, básicamente. ¿Ya? Vamos a, hay alumnos que están ingresando o que están en sala de espera. Entonces vamos a conocer cómo funciona el jurado. En la última clase nosotros trabajamos sobre qué cosa es el jurado y de quién o cómo está conformado. La pregunta es, ¿cuál es el órgano más importante del Jurado Nacional de Elecciones? Manito levantada. ¿Cuál es el órgano más importante del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cuál es la máxima autoridad? Manito levantada. Eso lo vimos en la última clase. ¿Cuál es la máxima autoridad del jurado? Graciela Alca, te escuchamos. Muy bien, el pleno. La máxima autoridad del jurado es el pleno. Muy bien, Graciela Alca, ¿no? Recordar eso entonces que hemos visto en la sesión pasada. Y por acá lo voy a colocar, ¿ya? La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es el pleno, ¿ya? El pleno es la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones. El pleno. Recuerden eso, ¿ah? El pleno. ¿Cuál es la máxima autoridad? El pleno. Eso lo vimos nosotros en la sesión pasada, ¿ya? La máxima autoridad es el pleno. Y recuerda que el Pleno, según la Constitución Política, según la Ley Orgánica del Jurado Nacional, está conformado por 5 jueces, ¿no? Por 5 jueces. Sin embargo, en la actualidad solamente hay 4, ¿no? Según lo que nosotros analizamos en la sesión pasada. En la actualidad solamente hay 4 miembros en el Pleno, nada más, ¿no? Bueno, este jurado presenta funciones que vamos a desarrollar en la sesión del día de hoy. Una función es de tipo jurisdiccional y acá lo voy a mencionar para que tú puedas leerlo, ¿no? Otra función es de tipo fiscalizadora, otra es de tipo normativa, otra es administrativa y otra es educativa, ¿no? Son básicamente 5 funciones las que desarrolla el Jurado Nacional de Elecciones. Jurisdiccional, fiscalizadora, normativa, administrativa y educativa. Y eso es lo que nosotros vamos a conocer en la sesión del día de hoy. ¿Cuáles son? ¿Cómo se desarrolla? Etc, etc. Entonces vamos a ir por acá. Función jurisdiccional. Vamos a empezar con esta primera parte. Empiece la lectura, André Tello, lo escuchamos. Función jurisdiccional. Administra justicia electoral. Sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables.
Inscribe candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Resuelve apelaciones sobre inscripción de candidatos, actas electorales observadas e impugnadas. Declara las nulidades totales o parciales de los procesos electorales de referéndum y otras consultas populares. Proclama los resultados electorales a los candidatos electos y otorga las credenciales. Convoca referéndum y consultas populares. Se pronuncia en última instancia en los procesos de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales. Los jurados electorales especiales administran en primera instancia justicia en materia electoral. Muy bien, André Tello. Entonces vamos a explicar cada uno de los elementos que su compañero nos ha leído. La función jurisdiccional. Profesor, ¿de qué se encarga esta función llamada jurisdiccional? Administra justicia, ¿ya? La función jurisdiccional está ligada a la justicia, ¿no? Si algún candidato, por ejemplo, dice, en estas elecciones ha habido fraude, en estas elecciones me han robado mis votos, entonces el órgano competente para definir si ha habido o no ha habido fraude es el Jurado Nacional de Elecciones, quien va a emitir una resolución. ¿Qué es una resolución? Un documento, obviamente, profesor, es de manera definitivo, ¿no? El Jurado Nacional se encarga de estudiar la situación y emite esta resolución para ponerle fin a este supuesto problema o denuncia. Otra función del jurado es que se encarga de inscribir la inscripción de todos aquellos que quieren postular a la presidencia o a la vicepresidencia, ¿no? A los candidatos. Entonces, cuando te dicen quién se encarga de la inscripción de los candidatos a presidente y a vicepresidencia, el JN, ¿qué función es? Jurisdiccional. Profesor, ¿qué es una apelación sobre inscripción de candidatos, actas electorales, observadas, impugnadas, ¿no? Por ejemplo, si un candidato cuando se inscribió omitió alguna información, de repente el candidato omitió que era dueño de alguna empresa, mintió sobre algún estudio, entonces ha realizado una inscripción mala. Eso ha sido observado por el jurado y el candidato va a apelar, obviamente, para que se solucione. Quien resuelve eso es el Jurado Nacional. Además, verifica que las actas electorales, ¿no? Todas aquellas actas donde están los nombres de las personas que pueden participar en elecciones, puedan ser procesadas de manera correcta, ¿no? Esas son algunas de las funciones de tipo jurisdiccional. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, deja de pintar mi pizarra, te voy a sacar del aula virtual, ¿ah? Así que borra lo que has marcado, por favor. Siguiente, dice que declara las nulidades. Profesor, ¿qué significan nulidades, no? Si, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones detecta que unas elecciones o que un referéndum, César Miguel Rodríguez, sigues pintando, borra y deja de hacer eso. ¿Ya? César Miguel Rodríguez, borra y deja de hacer eso. Entonces, ¿no? Profesor, por ejemplo, sobre las elecciones, sobre referéndum o consultas populares, el Jurado Nacional, si detecta que hay casos de corrupción, ¿no? De fraude, declara que ese proceso electoral es nulo, ¿no? Dice, esto es nulo, esto no vale, voy a volver a convocar a nuevos procesos, ¿no? Porque ha detectado casos de corrupción. Imagínate que detecte que hay personas que supuestamente han fallecido, pero que han votado. O imagínate que detecte que en una mesa electoral se han suplantado votos o se han corregido votos, ¿no? Ahora, cuando tú veas que terminó un proceso electoral, ¿quién va a proclamar los resultados oficiales?
y por ende va a anunciar a los candidatos elegidos por el pueblo para que les pueda otorgar su credencial, es el jurado. El jurado proclama los resultados electorales, la función jurisdiccional. Esta función permite, profesor, que se proclame a los candidatos elegidos y se les otorgue su credencial o documento. Además, esta función permite convocar a referéndum. ¿Qué es el referéndum? Una consulta popular que se hace a la ciudadanía sobre algún tema específico, ¿ya? Sobre algún tema en específico se aplica el referéndum, consulta popular. Además, se pronuncia, pues, en última instancia, si hay algún proceso de vacancia. ¿Qué significa vacancia? Cuando la ciudadanía se organiza para pedir, ¿no? O para exigir la salida de un alcalde, ¿no? De una autoridad elegida por el pueblo. Sobre todo alcaldes, presidentes regionales, ¿no? Ahora, los jurados electorales especiales son solamente aquellos órganos, tribunales, que se van a organizar en épocas de elecciones. Cuando hay épocas de elecciones, aparecen los jurados electorales especiales. Por eso dice órganos de carácter temporal. Escucha bien, ¿ah? Órganos de carácter temporal. Solamente cuando hay un proceso electoral aparecen estos jurados electorales especiales. Eso de ahí es lo que debes tener presente, ¿ya? Eso de ahí. Muy bien, entonces vamos a seguir. Muy buena la lectura que había hecho su compañero y compañera al inicio de la clase. Vamos a observar justamente acá tenemos este video para que lo puedas observar. Expediente 1415-2013. Recurso de apelación interpuesto por Rocío Miriam Marcos Ponte contra el acuerdo de consejo que declaró infundada la solicitud de vacancia de Jorge Walter Donaire del cargo de regidor de la Municipalidad Provincial de Nazca, departamento de Ica. Por doña Rocío Miriam Marcos Ponte concurre Leonel Falcón Guerra. El abogado Leonel Falcón Guerra. El señor Jorge Walter Donaire no ha acreditado abogado. Bien, señor letrado Falcón Guerra, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Viene a esta instancia suprema de justicia electoral, en materia de justicia electoral, la apelación interpuesta por la ciudadana Rocío Miriam Arcos Ponte en contra del acuerdo de sesión de consejo de fecha 13 de octubre del año 2013 que declaró regidor Jorge Walter Donaire por la comprobada y sustentada causal de violación o infracción al artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con el artículo 10, numeral 4 de la misma norma acotada. Una cuestión de forma, señor, una cuestión de forma respecto a la tramitación de este expediente. El 31 de julio, señor magistrado, en Nazca se presentó el pedido de vacancia. El 6 de noviembre del mismo año se presentó el recurso de apelación. 6 de noviembre, 6 de diciembre, 6 de enero, 6 de febrero, estamos en la fecha, más de 3 meses. La sospecha de la defensa es la siguiente, señor magistrado, y ojalá que el doctor Chávarri Mendoza, integrante, representante del Ministerio Público, tome en cuenta, y también usted, señor Dávaro Córdoba. Se ha festinado, se ha dilatado este proceso por causas atribuibles a funcionarios de menor jerarquía que muchas veces ustedes, por las recargadas labores que tienen, no ejecutan un control estricto de la forma y cómo se procesan los expedientes. Esta es una denuncia grave, señor magistrado. 3 meses para que nos señalen vista de causa. 3 meses y días. No es necesario que grite, es de conocimiento público de que el Ministerio Público, por razones que conocemos todos,
demoró un mes en designar su representante en el jurado. Todo el mes de enero. Bueno, en todo caso, señor Correcto, magistrado. y no levante la voz y vaya a su defensa. ¿Sí? Así hablo, señor magistrado. Pues bien, el tema de fondo es que el Pleno de la sesión de Consejo otorgó la representación al regidor Donaire para que, en representación del alcalde y en representación de la municipalidad, viaje con viáticos por encargo, infraccionando las normas de control de tesorería y la propia ordenanza municipal que obra aprobada en la Municipalidad Provincial de Nazca y su reglamento, principalmente el ROP. Le encargaron con viáticos pagados para que viaje a la frontera en Tumbes para recibir una donación de 6 motocicletas. 6 motocicletas. Las mismas que en la actualidad se encuentran en el depósito municipal y son inservibles. Dicha donación fue hecha por la SUNAT Tumbes con la finalidad de que se implemente o se mejore el servicio de serenazgo. Si eso fuese así, la donación no ha cumplido su cometido, ni mucho menos la acción irregular que realizó el regidor en representación del alcalde. Los regidores tienen restricciones, su función se limita a la normativa y fiscalizadora, salvo que tenga representación política. Pero en este caso no fue una representación política, fue un encargo del Pleno del Consejo, aprobado por unanimidad, para otorgar. Muy bien, lo que nosotros estamos escuchando es justamente una solicitud de vacancia, que era parte de lo que yo mencionaba en una diapositiva anterior, ¿no? Es importante recordar y reconocer lo que se menciona en la teoría con lo que sucede en la realidad. Y mira, parte de la función jurisdiccional del JNE es ¿qué cosa, profesor Luis? Es que se pronuncia en última instancia sobre un proceso de vacancia. Pregunta para los que han estado atentos al video. En este caso, se pide la vacancia de qué autoridad, manito levantada. Se pide la vacancia de qué autoridad. ¿Cómo es? ¿Qué es la autoridad? No sé por ahí, manito levantada. ¿Quién es la autoridad que se está pidiendo su vacancia? ¿No? Hay un abogado que está explicando que hay una autoridad que tiene que salir del cargo. ¿De qué autoridad es? A ver, manito levantada. Tú has estado atento, tú has estado escuchando, observando atentamente el video. ¿De qué autoridad se trata? O de repente no has observado. A ver, ¿qué autoridad se trata? Muy bien, el chat. No, no es el alcalde, lamentablemente. No es el alcalde. ¿Quién es? Bueno, profesor, la autoridad en mención es un regidor, ¿no? Se pide la salida del regidor de Nazca, ¿no? Entonces, claramente, ¿a quién se está dirigiendo, profesor? A el Jurado Nacional de Elecciones, que está siendo representado por un tribunal conocido como el Pleno, ¿no? Ahí está entonces un ejemplo de la realidad. Entonces, es una de las funciones de tipo jurisdiccional que va a aplicar el JNE. Muy bien, seguimos. Función fiscalizadora. Lea fuerte, Frank Montesa, te escuchamos. Fran Montesa, no está creo Fran Montesa, ¿no? Entonces lea fuerte Steven Albites. En fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, fiscalizar la legalidad de la realización de los procesos, Albites, ¿está leyendo? a fiscalizar legalidad del ejercicio del sufragio, fiscalizar de la legalidad de la realización de los procesos electorales del referéndum y de otras consultas populares, fiscalizar la legalidad en la elaboración de los padrones electorales, así como su actualización y depuración final previa a cada proceso electoral, velar por el
cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas. Muy bien, Alvites, excelente. Entonces, fiscalizar la legalidad del sufragio. Profesor, ¿qué significa fiscalizar la legalidad del sufragio? Es decir, que durante el proceso de las elecciones no haya existido ninguna acción o ninguna actividad que ponga en peligro el tema de la votación. Imagínate que fuera de un colegio se encuentren pues los seguidores de un partido político entregando afiches, entregando boletines para que la gente marque en la ánfora. Claramente eso no es legal porque está incumpliendo parte de las normas. Ya 48 horas antes de las elecciones no puede haber ningún tema de propaganda, ¿no? ¿Quién fiscaliza eso? El Jurado Nacional. Fiscaliza también que sea legal la realización del proceso electoral, no solamente de una elección, sino de un referéndum, ¿no? Que las consultas que se hacen a la población verdaderamente sean correctas, que lo que la población ha elegido verdaderamente pueda darse, pueda escucharse y sobre todo pueda legitimarse. ¿Qué más? Fiscaliza la legalidad de los padrones electorales. Un padrón electoral son actas donde se encuentran el nombre y apellido completo de todo ciudadano que está habilitado para poder votar. Imagínate que en esa fiscalización del padrón electoral, el Jurado Nacional de Elecciones descubra que están colocando a personas que han fallecido o están colocando a personas que son menores de edad. Claramente eso no es correcto. Y, por ejemplo, profesor, que las personas que van a votar en Lima realmente no hayan nacido en Lima, o realmente no vivan en Lima, o realmente ya hace mucho tiempo que viven en otro lugar. Hay que verificar que todos los datos de ese padrón coincidan. Y obviamente hay que velar por el cumplimiento de las normas, ¿no? Sobre una organización política de manera puntual. Por eso es que el JNE cuenta con fiscalizadores a lo largo de todo el Perú, que es el personal capacitado para poder realizar esta función, tal como aparece en pantalla. Justamente acá tenemos la función fiscalizadora. El Jurado Nacional de Elecciones desplazó a sus especialistas a diversas provincias de los 25 departamentos del país para fiscalizar el padrón electoral a fin de constatar que no haya errores en nombres o direcciones de votantes que será empleado en las elecciones congresales extraordinarias del 26 de enero del 2020. El personal de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales cubrirá 132 distritos seleccionados para realizar trabajos de campo en función de la información recibida el pasado 7 de octubre por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. La labor que realizan es visitar los domicilios a fin de verificar si existen errores en los nombres de los electores habilitados para el proceso, si residen efectivamente en las direcciones que consignan en el Documento Nacional de Identidad o si figuran en el padrón pese a haber fallecido. La verificación se ejecutará hasta el lunes 28 de octubre. Concluida esta labor, el ente electoral remite un informe al RENIEC con las observaciones correspondientes y luego este organismo se lo devuelve al Jurado Nacional de Elecciones para la aprobación definitiva del padrón, que contendrá la lista de electores habilitados para los próximos comicios congresales. Muy bien, entonces ahí está la labor de fiscalización claramente como he mencionado. Las personas que están apareciendo con su chalequito rojo son aquellos que trabajan para el Jurado Nacional y son los encargados de visitar los diferentes lugares del Perú, justamente para comprobar que la información que se encuentra en el acta electoral o en los padrones electorales sea la que realmente corresponde con la realidad. Vamos a seguir por acá y vamos a conocer las otras funciones: normativa, administrativa y educativa, que son funciones mucho más pequeñas porque son también bastante sencillas. Vamos a ver por acá entonces la función de tipo normativa. Siga la lectura fuerte y claro. A ver, vamos a darle la posibilidad que lea acá a su compañero o compañera. Vamos a ver por acá. Dairon Riojas, te escuchamos, Dairon. Normativa. Presenta proyectos de ley en materia electoral.
Determina el número de escaños para el Congreso por cada distrito electoral, así como el número de consejeros regionales y de regidores. Reglamenta la aplicación de la cuota de género, jóvenes y de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios. Muy bien, Dairon. Por ejemplo, el jurado puede presentar un proyecto de ley, ¿no? Un proyecto de ley que va a ir al Congreso para que finalmente el Congreso, si lo considera correcto, lo pueda aprobar. Profesor, ¿qué significa un proyecto de ley? De repente el jurado se percata que por la pandemia no es bueno que la gente acuda de manera presencial y de repente presenta un proyecto de ley para que se habilite el voto virtual, ¿no? Para que se habilite de repente un sufragio de tipo informático. Es un proyecto que claramente va a ir al Congreso y el Congreso puede decir si va o no va. El jurado también en la función normativa establece normas para determinar la cantidad de representantes que debe tener un distrito electoral, ¿no? ¿Por qué, profesor Luis? Porque de repente le vamos a dar muchos representantes a un distrito que tiene pocos habitantes. Pregunta, ¿cuál será el departamento de todo el Perú que tiene la mayor cantidad de habitantes? Manito levantada. ¿Cuál será? A ver, Fran Montesa, te escuchamos. Lima. Claro, Lima tiene casi 10 millones de habitantes. Es el departamento más poblado del Perú. Profesor, ¿y cuál es el menos poblado? Manito levantada. ¿Y cuál será el menos poblado? Fran Montesa, te escuchamos. Madre de Dios. Muy bien, madre de Dios. Por ejemplo, ahí claramente hay una situación bien interesante, porque Madre de Dios es un departamento grande en territorio, pero tiene muy poca población. Entonces, la función normativa del jurado, ¿qué va a decir? Hay que darle a Lima mayores representantes porque hay mayor población. Y debemos darle a Madre de Dios una menor representación porque hay muy poca población. ¿No? No le podemos dar muchos representantes a lugares donde viven muy pocas personas, por más grandes que sean en tamaño. Y también va lo mismo para el tema de la cuota de género, ¿no? ¿Cuántos representantes debemos darle a las comunidades como los shipibos, conibos, jíbaros, que también merecen tener un representante en el Congreso? O a los pueblos originarios, por ejemplo, que viven en el lago Titicaca, de la zona Aymara, que también merecen tener un representante en el Congreso. Ahí está la función normativa. Vamos a ver la función administrativa de tipo electoral. Lea fuerte esa parte. A ver, vamos a ver la participación a Almendra. A ver, Almendra, te escuchamos. Función administrativa electoral. Determina las circunscripciones electorales. Presentar el presupuesto del sistema electoral. Aprueba el padrón electoral. Otorga dispensa por omisión al sufragio. Muy bien, profesor. ¿Qué significa la función administrativa electoral? Va a determinar cuáles son aquellos lugares donde se concentra una población que va a participar en un proceso de elección. A eso se le llama circunscripciones electorales, ¿no? Determina en qué lugares, ¿no? Qué lugares o qué zonas están habilitados para hacer una circunscripción electoral. Presenta el presupuesto. Esto es importante, porque ahora con la pandemia, cuando tus padres han ido a votar, ¿no? En las elecciones para presidente y van a ir a votar en las elecciones para alcalde el próximo año, se van a dar cuenta que hay que tener muchos cuidados en los miembros de mesa, alcohol, gel, y todo eso requiere un mayor presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Es el documento, el instrumento donde se establece la cantidad de dinero que el Estado designa para el Jurado Nacional de Elecciones. Es más, ahora hay mayor población, por ende hay que recurrir a un mayor presupuesto, un mayor gasto. A ver, vamos a ver qué dijo el Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones que ya pasaron hace unos meses, donde se eligió a presidente, ¿no? Que hay una noticia justamente que nos informa de eso. Medalla Serna, le escuchamos, lee esa noticia, Medalla. Medalla Serna. Bueno, creo que no está Medalla, ¿no? Le estoy llamando, pero no me escucha. Lea esa lectura Watanabe.
Watanabe. Órgano educativo. ¿Me escucha, profesor? Sí, fuerte. Lee ahí esa noticia que acabo de encerrar. Allá. GNE solicita presupuesto adicional para elecciones generales. El Jurado Nacional de Elecciones GNE solicitó un presupuesto adicional de 20 millones de soles para financiar los gastos de fiscalización electoral durante las etapas del proceso de elecciones generales 2021, que permite garantizar la legalidad de los comicios en el contexto de la pandemia del COVID-19. Muy bien, ahí está la lectura de su compañero Watanabe. Profesor, JNE, no vayan a leer GNE, sino es JNE, Jurado Nacional de Elecciones. Se presentó el representante en el Congreso para exponer, solicitar que el presupuesto de este año 2021 tiene que ser de 20 millones de soles aproximadamente. ¿No, profesor? ¿Qué significa eso? Pidió un presupuesto mayor, pues, porque los gastos de fiscalización obviamente que van a ser mayores debido a la pandemia del COVID-19. ¿Ya? Otra función administrativa es que el padrón electoral, que es elaborado por la RENIEC, ¿ya? Recuerda que el padrón lo elabora la RENIEC y lo envía al jurado. El jurado lo fiscaliza y finalmente lo aprueba después de fiscalizarlo. Y otorga una dispensa por omisión al sufragio. De repente hay una persona que no pudo asistir a votar por algún problema de salud. Entonces, el encargado de otorgar esas dispensas es el Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, vamos a seguir con la lectura. Función educativa, Sheris Casimiro. Te escuchamos, Sheris. Desarrolla acciones orientadas a la promoción de una ciudadanía activa o involucrada en asuntos públicos a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Civil Ciudadana. Muy bien, Sheris. La función educativa es desarrollar acciones orientadas a la promoción de una ciudadanía activa, ¿no? Por ejemplo, el profesor Luis Aníbal, cuando nosotros hablamos de la función educativa, tenemos que mencionar todo lo ligado a cómo el Jurado Nacional educa a la ciudadanía. Lo que yo estoy haciendo ahora es educarte a ti. Tú me estás escuchando sobre qué es lo que hace el jurado. Entonces tú que vas a ser ciudadano en unos años, que vas a tener 18 años, vas a saber a qué órgano acudir en caso que tú veas fraude en una elección. Vas a saber cómo llevar a cabo un proceso de elecciones cuando ya tú participes de manera activa. ¿Qué significa activa? Puedas dar tu voto o incluso puedas participar como candidato. De repente hay alguno de ustedes que le gusta la vida política y quiere ser candidato, quiere ser alcalde, regidor o presidente del país o congresista. Vas a ver cómo funciona el jurado, vas a ver dónde inscribir su partido, tiene que venir al jurado, ¿no? Entonces es importante la función educativa. Pregunta inocente. La función educativa va de la mano con qué curso. ¿Qué curso que se enseña en el colegio es importante para el desarrollo de la función educativa? Hay un curso que se enseña. ¿Cuál es la respuesta de ese curso? Te escuchamos, Maricielo Orbeso. Nada, te escuchamos, André Tello. Curso de comunicación. No, no es comunicación. Fran Montesa. Ciudadanía y cívica. Claro, el curso de ciudadanía y cívica es el curso que se encarga de educar. Muy bien, Camayito. Muy bien, Camayito, también en el chat. Ahí está la participación de Montesa. Muy bien, también su compañero Camayito, siempre participando. Muy bien, también tengo la participación acá de Dairon Riojas, Diego Huerta, Paolo Benavente. Uy, dice acá Ángel Paolo. ¿Qué pasó, Ángel Paolo? Dice acá, Hugo escribió Hugo, no sé qué significa Hugo.
Muy bien, Dairon Riojas, Ciudadanía y Cívica. Muy bien, chicos, entonces nos vamos a quedar acá. Yo felicito la participación de ustedes y antes de retirarme voy a colocar las notas. Voy a colocar las notas de los que han participado en esta sesión, ¿ya? Vamos a colocar por acá las notas. Vamos a poner stop.